Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día, miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Monte María Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que les saluda en esta bonita y agradable noche desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. Un saludo para todos nuestros hermanos que nos están ya viendo, sintonizando en los diferentes medios, en lo que es a través de la 1470M, también a través de la página de montemaria.org y por supuesto a través de Facebook en esta transmisión totalmente en vivo desde el perfil de Monte María Radio y Televisión. Saludamos ahí pues a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, tanto en el interior como el exterior de la República Mexicana. También por ahí a nuestros hermanos de una forma diferida, después ya en la publicación de YouTube para todos nuestros hermanos, ya que este video se suba para compartir con todos aquellos que visitan ahí el canal de, mi canal de Fray Sergio MJM. Muy bien, bueno, pues ya así comenzamos con este cariñoso saludo y bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a lo largo de la programación aquí en Monte María. Vámonos pues rápidamente, ¿qué les parece con este primer segmento que es el santoral del día de hoy? Para ganarle tiempo al tiempo y poder tener este momento en el que compartamos con ustedes la palabra de Dios. Nos vamos pues y regresamos. Les recuerdo que Dios es amor y les ama. El santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. Mayo 19. San Pedro Celestino, Papa. Nació en Abruzos, Italia. Era el 11º hijo de 12. Se distinguía por su humildad. Tenía inclinación a la vida de los anacoretas. Marchó a la montaña y se quedó en una cueva dedicado totalmente a la oración. Después cavó un hoyo bajo una roca para mayor austeridad. Se alternaban grandes tentaciones con altas consolaciones. Acudían muchos a consultarle. Le animaban a que recibiese el sacerdocio. Accedió y fue a Roma a recibirlo. De vuelta se quedó en otra cueva para vivir en soledad con Dios. Se sentía indigno para celebrar la Santa Misa y escuchó la voz de Dios que le dijo: nadie es digno. Celebra la misa con temor y temblor. Ante la presencia de muchos que le consultaban, surgió la orden de los celestinos, que posteriormente se unió a los benedictinos. Cuando rondaba ya los 80 años, le eligieron papa. Accedió y tomó el nombre de Celestino V. Su temperamento poco sociable, el desconocimiento de las cosas humanas, le acarrearon graves dificultades. Constituyó una comisión que estudiara la posibilidad de una renuncia, y así lo hizo, llevando después una vida sencilla como monje en oración, soledad y penitencia, hasta 1296, en que murió. Fue elevado al honor de los altares por Clemente VI en 1313. Otros santos de hoy: Juan de Cetina, Pedro de Dueñas y Teófilo. El santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias.
Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. Vamos pues con este siguiente momento, que es compartir con ustedes este evangelio que corresponde a este día, miércoles 19 de mayo. Y bueno, pues nos dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas, para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, bueno, pues esta primera invitación que hace al comienzo del Evangelio lo menciona sin ningún titubeo, lo menciona sin ningún, por decirlo así, ¿no?, mensaje oculto, es decir, de ninguna forma figurada ni nada por el estilo, sino más bien lo hace de una manera directa, sincera, concreta y clara sobre todo. Él hace una invitación a que podamos también, como Jesucristo es uno con su Padre, ¿sí?, que nosotros nos unamos, que nosotros participemos de esta unidad. Y la unidad no es más que tener la misma manera de pensar, la misma manera de hacer las cosas, ¿sí? O sea, que tengamos el mismo objetivo. Esta es, pues, la finalidad tanto de Dios Padre como del Hijo y asimismo del Espíritu Santo. Es esta Santísima Trinidad que se une con un solo objetivo: la salvación, la felicidad, la verdadera felicidad para el hombre, para la creación primordial de Dios, que es el hombre, el ser humano. El hombre está invitado precisamente a que participe de esta felicidad, de esta misma finalidad que es la vida eterna. Pero como bien lo dice más adelante, he venido pues por aquellos precisamente para santificarlos, pero ciertamente habrá algunos que no quieren, ¿verdad? Algunos que no quieren. Y por ellos, de alguna otra manera, dice el Señor, pues tendría que cumplirse para que se dieran las Escrituras. Es decir, tendría que pasar, ¿no?, para que se cumplieran las Escrituras. Como bien nos lo dice posteriormente, dice... Dice: pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos, ¿sí? Llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto precisamente invitándonos a esta finalidad, ¿sí?, que también quiere Dios Padre como Dios Hijo y asimismo el Espíritu Santo. La santificación. ¿Qué es la santificación? La vida eterna, la perfección, ¿sí? La perfección, es decir, sin culpa, sin mancha. Tener pues un estilo de vida por el cual
pueda yo vivir precisamente, como hace alusión la misma palabra, pueda yo vivir en estado de gracia, ¿sí? Sin mancha alguna. ¿Cuál es esa prioritaria mancha que perjudica el alma? Es el pecado. Es decir, vivir sin pecado o luchar contra el pecado. Sí, muchas de las veces pensamos que el peor enemigo es el mismo Satanás. No, el peor enemigo somos uno mismo. Somos uno mismo porque tenemos que vencernos a nosotros mismos. Es decir, tratar de vencernos en el pecado de X, el que sea, ¿sí? La lujuria, los vicios, la mentira y muchos otros tantos, ¿no? Que lamentablemente van poco a poco enfriándonos, van haciéndonos de la misma sintonía, ¿no? Nos vamos acostumbrando y muchas de las veces perdemos la fe, que era parte de lo que el día de ayer les comentaba, perder la fe. Sí, a veces estamos tan enraizados, tan vueltos locos, ¿no? Porque mantenemos la mirada en aquello que puede arrebatarnos la fe, ¿sí? Más hoy en día que, entre comillas, algunos que se dicen católicos, ¿sí? Y hablo prioritariamente por aquellos que se dicen católicos y que están ahí atentos que porque el demonio les puede arrebatar la fe y si no tal grupito y que si no tal cosa. O sea, claro, esto es algo cierto, por supuesto. Hay diferentes directrices que obviamente conducidas por el mismo enemigo, Satanás, están tratando de erradicar la fe en el hombre. Eso no nos queda la mayor duda. Pero lo que he compartido a lo largo de la semana y también el día de ayer yo lo repetía, no es tanto de que nuestra mirada esté puesta en esas multitudes, ¿sí? En esa gran diversidad de ataques, sino más bien que esté puesta en nuestra fe para saber en qué condición está, ¿sí? Si está bien alimentada, si está bien preparada para recibir cualquier ataque de cualquier fuente, de cualquier línea, de cualquier tipo de grupo, de cualquier persona, de lo que sea, no me importa. Cuando de alguna otra manera mi mirada, ¿sí? Mi atención debe estar bien puesta en la preparación de mi fe, ¿sí? Habiendo una buena preparación en mi fe, lo demás no importa, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Tampoco estoy diciendo relajen todo, no pasa nada, bajen la guardia, ¿no? Que es lo que sucede de hecho en muchos de los soldados, por decirlo así en un ejemplo, ¿no? Cuando van a la guerra, en la mayoría del tiempo viven una tensión muy fuerte, indescriptible, una tensión que está todo el día. Nunca pueden bajar la guardia y el que baja la guardia pierde, ¿sí? El que baja la guardia lo matan. Así es el mismo pecado, las acechanzas, nuestras debilidades. Porque muchas de las veces, vuelvo a repetir, caemos en culpar nada más. Sí es parte de, pero no es nada más culpar a Satanás. No, parte de la culpa también es nuestra. Por acceder, ¿sí? Por darle permiso, ¿no? Por dejarnos debilitar y coquetear con el pecado, con el mismo Satanás. Entonces, no bajar la guardia es también estar atentos en nosotros mismos. ¿Por dónde es que estamos de alguna otra manera debilitándonos? ¿Por dónde es que hemos ya bajado la guardia? ¿Sí? Porque muchas de las veces estamos ahí atentos que si los ataques, que si quién sabe qué, que si va a cambiar esto, que si están en contra del Papa, que si... O sea, yo sé, vuelvo a repetir, no es de que no estemos atentos ante ello, claro que sí. Pero para poder defenderme y lograr transmitir la fe, necesitamos verdaderamente estar atentos en nuestra propia fe, de cómo está bien preparada, ¿sí? Cómo está bien fundamentada. Y pues para poder lograr comprender esta preparación de la fe, necesito al mismo tiempo comprender de que para preparar mi fe, lo único que necesito es una buena relación con Dios, ¿sí? Es una buena relación con Dios, a través de dejarme alimentar por Él, dejarme llevar por Él, a través de su Divino Espíritu, que ya lo estaremos celebrando el día domingo, día de Pentecostés. Precisamente el nombre que lleva lo que es la Pascua, ¿sí? Significa un paso. ¿Cuál paso?
de la muerte a la vida, ¿sí? Que es lo que hizo Jesucristo. Así nosotros nos invita a ese mismo paso, esa misma Pascua que Él vivió, ese mismo paso que Él vivió, así mismo nosotros, a través de un paso que demos de la muerte a la vida, confesándonos, tratando de mantenernos fuertemente en el estado de gracia, comulgando, asistiendo a misa, pues como tal, ¿sí? Y sin olvidarnos de nuestros momentos, que son muy importantes, por supuesto, hasta donde, claro, tengamos ese momento permitido, ¿no? Porque sabemos que pues allá afuera es un mundo y de repente nos pudiera absorber el activismo, ¿no? Y muchas otras cosas. O las propias necesidades, está bien, no hay problema. Muchos que trabajan, muchos que estudian, muchos que atienden a sus hogares, sus familias, qué bueno. Pero recuerden que por lo menos domingo no falle, ¿verdad? El alimento primordial que sostiene mi fe, que fortalece mi fe. Y ese es Cristo, ¿sí? Ese es Cristo. ¿Sí? Y por supuesto a través de la Eucaristía, de la misa, de poder estar ahí oyente, verdadero oyente, ¿no? Digeriendo la palabra, porque seguramente no solo Dios se manifiesta a través de su palabra, sí, por excelencia es eso, se manifiesta a través de su palabra, es decir, el mismo Jesucristo, que expresa obras y palabras, pero también se manifiesta a lo largo de tu vida, todos los días de la semana. ¿Sí? En las 24 horas del día, Dios está manifestando algo y a veces no logro comprenderlo. O simplemente ni siquiera llegamos a la comprensión porque ni siquiera lo escuchamos. ¿Y por qué no lo escuchamos? Porque hemos perdido pues esa constancia en practicar y someter a prueba mi fe. ¿A través de qué? De el día a día alimentarme de Él. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por el día? ¿Cuántos de nosotros le dedicamos, o por así decirlo, más bien no es la palabra sería consagrar el día para Él? ¿Qué significa consagrar? Significa apartar, pues. Sí, Señor, te ofrezco este día por esto. No, muchos salimos, ya es tarde, ya esto y el otro. Ay, se me hace tarde para esto. Y sales nada más corriendo y de repente te dejes llevar por el mundo del activismo. Y hace falta esto en la casa y luego pasas a comprar y se te fue el día. Y ninguna de las palabras, ninguna de tus obras fue dedicada para Dios. Eso es lo que un verdadero cristiano católico hace para poder estar en una entera relación con Dios, porque habiendo una entera relación con Dios hay un verdadero abandono en Él. De esto se trata la fe, de esto consta la fe, en un abandono en Él. Es decir, me fío de Él, no me importa, no me preocupo de lo demás, porque Él está conmigo, ¿sí? Siempre he puesto el ejemplo cuando hablo acerca del abandono, de la confianza en Él. Pongo el ejemplo de los niños, cuando son muy niños y de repente llegan, se recuestan al pecho de su madre o se sienten seguros en los brazos de su padre. Hay seguridad, hay protección, hay amor. Pues es lo mismo. Recurramos a los brazos de nuestro Padre Celestial. Recurramos a ese hermoso corazón que constantemente está precisamente para acogernos, para protegernos. ¿Sí? Pero sobre todo para alimentarnos. Porque muchas de las veces estamos nada más como si fuéramos precisamente en el mismo caso del niño, ¿no? Del ejemplo. Que el niño a veces, aquí decimos coloquialmente, le hace la barba, es decir, pues lo soborna, le dice nada más que, ay, qué bien te ves hoy, ¿no? El niño que de repente quiere nada más quedar bien, pues para que le den algo, le permitan jugar el videojuego, le permitan la tablet, el iPad, le permitan estar en internet, le permitan ver la película, salir a jugar, lo que sea. Pero están ahí, ay mamá, y esto y el otro, ¿en qué te ayudo? Pero nada más por conveniencia, ¿no? Claro, un juego de niños, pero que a veces en la edad adulta se convierte en algo problemático, porque luego esa es nuestra relación con Dios. Ah, ya fui a misa, ya cumplí, ¿sí? Ya cumplí, como si fuera una cuestión de, como si fuera un listado de mandado, ¿no? ¿Qué más hace falta? Ah, esto, ya lo hice. No, es que no nada más es en un sentido de responsabilidad, es parte de, sí, tiene que ver con responsabilidad, pero no es nada más un sentido disciplinario, ¿no? O estadístico, o un sentido de cumplimiento, pues del deber cumplir. No es eso nada más. Se trata de una verdadera alimentación. Acudo porque me importa estar fortalecido ante las diferentes acechanzas
que sobrevengan. Y no porque esto realmente me vaya a evitar el sufrimiento, porque muchos estos hacemos también. Me uno con Dios, me uno en relación con Dios, me fío de Él porque con Él ningún problema, ningún sufrimiento. No, para nada. El sufrimiento que venga, y aunque me esté doliendo, hay una paz interior. La paz no significa de que tenga una sonrisa siempre, todos los días, o una alegría interna, mucho menos un sentimiento. Se trata de verdaderamente unirme, así como inicié y así como inicia el Evangelio, donde Jesucristo nos invita a unirnos a su Padre y a Él como Él se une, para verdaderamente tener la misma manera de pensar y el mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo de Dios Padre que quiere para el hombre? Su salvación, la vida eterna. Aunque muchos de nosotros nuestro objetivo sea algo propio, algo particular, ¿no? Eso se vuelve un tanto cuanto egoísta, individualista. Es que yo quiero sanarme, es que yo quiero tener esto, es que yo quiero, pero no me importa lo que Dios quiere en realidad. Entonces, pues el Señor nos invita realmente a sacarnos verdaderamente de este círculo vicioso y emprender un camino de madurez en la fe para que estemos preparados ante cualquier circunstancia, difícil o no difícil. Simplemente que nos mantengamos en una atenta relación con Dios. ¿Por qué? Porque eso me alimenta, eso me fortalece, ¿sí? Y eso al mismo tiempo me comunica, es decir, puedo saber realmente cuál es la finalidad que Dios quiere para mí. Y cuando yo comprenda la finalidad que Dios quiere para mí, cuando yo entienda claramente qué es lo que significa la salvación para mí, qué es lo que significa la santidad, la vida eterna, comprenderé entonces que todo eso tiene un sentido. Lo hago para Él, para su mayor gloria, para que las almas se salven junto con la mía, porque quiero salvarme, ¿no? Cuando le presentas a un niño un dulce desconocido que nunca ha probado, claro, habrá en él curiosidad primero, pero no le impulsa nada a probarlo, ni siquiera la misma curiosidad, porque no lo ha probado, ¿no? Y menos si, imagínate, si tiene esos famosos familiares muy llevaditos, ¿no? Muy de hacer bromas, ¿no? Muy de repente aventados para juguetear con él, ¿no? Ay, si lo vas a probar, te van a salir granitos. Si lo vas a probar, te vas a enfermar, ¿no? Y de repente como que le mete duda. Entonces, imagínate, así estamos, cuando no hemos en realidad comprendido o probado a lo que significa la fe, a lo que significa la salvación. Cuando no comprendemos esto, pues no luchamos por ello. Cuando de repente llegas a probar realmente, hay una constancia, hay una insistencia en verdaderamente querer llegar a la santidad, no importando las diferentes circunstancias que nos rodean, fáciles o difíciles, ¿sí? Porque lo único que nos importa es llegar a la santidad, y ahí es donde realmente nos hacemos uno con el Padre, como Jesucristo se hace uno con Él, ¿sí? Hay un momento en el cual Jesucristo expresa, sí, en todo va a expresar la misma unidad con su Padre, es decir, la misma manera de pensar, la misma manera de hacer las cosas, pero hay un momento extraordinario para el hombre principalmente, ¿sí? En el cual Jesucristo expresa oficialmente una verdadera unidad con el Padre, cuando hace su voluntad, pero cuando la hace de una manera extraordinaria, es decir, cuando llega al momento de la cruz, todo el camino al Calvario hasta llegar a la cruz, ¿sí? ¿Quién de nosotros, por ejemplo, con nuestros padres, en su momento, y aún si me están escuchando algunos jóvenes o adolescentes, quién de nosotros con nuestros padres hemos tenido diferencias, ¿no? No, que hazlo así. No, ¿por qué? Yo lo quiero hacer así. Y más en la adolescencia, ¿no? Y no es una crítica, es una descripción. Realmente eso hacemos, ¿no? Es nuestra naturaleza de adolescente. Porque así nos comportamos, ¿no? Ir en contra, hacer lo que yo quiera. Es parte de... Es un camino a la madurez. Pero bueno, ¿quién de nosotros se comportó así algún día con sus padres? No, ¿pero por qué? Mejor así, ¿no? ¿Y cómo cuesta? Imagínate Él, Jesucristo, también. En ese proceso de maduración y decirle, primero, claro, expresa su parte humana. Pase de mí este cáliz, no quiero, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí es donde se hace uno con el Padre. Tengo la misma manera de pensar tuya.
pese a que sé que me va a ir de la fregada, porque así le fue, muy mal, ¿sí? Y pasó por mucho dolor. Pero, ¿qué era más importante? ¿Hacer lo que él quería o hacer lo que quería su padre? Y es donde se hace uno, ¿sí? Tener el mismo objetivo, la vida eterna. ¿Qué pasa en un equipo de fútbol cuando de repente no se ponen de acuerdo? Por lo regular, el equipo pierde. Porque no hay comunicación. Y en el fútbol, tan solo por poner un ejemplo, ¿no? Medio sonso, pero bueno. Tan solo para comprender, en el fútbol se ocupa de idioma, no solo el habla, ¿no? A veces también de vista. De verdad me ha tocado conocer equipos, wow, bárbaros, fabulosos, que tan solo con la vista saben a quién se la tienen que pasar, qué jugada hacer, ¿sí? Y eso es bárbaro. Pero imagínate, comprender que caminar en la unidad de Dios es caminar en coordinación con Él, saber qué es lo que quiere, como también decirle a Él qué es lo que queremos, pero no decirle lo que queremos en un sentido de niños caprichosos. Yo quiero, yo necesito, yo ocupo. No, espérate. Es más saber primordialmente qué es lo que quiere Él para que lo que nosotros queramos se una a lo que Él quiera, se encauce a lo que Él quiera. Entonces esta unidad consiste en hacer su voluntad para llegar a una meta trascendental, más que una meta mundana. Pero ojo aquí con este lenguaje que maneja el Evangelio del día de hoy. La cuestión mundana no se refiere precisamente a este mundo físico alrededor, porque muchos es lo que nos hacemos a la mente. Ay, el mundo. Ay, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué Dios sataniza el mundo? Pues que no es su creación. No, espérate. No se está refiriendo al mundo como tal, sino a aquello externo que va en contra de él, ¿sí? No está satanizando la tierra, pues Él lo creó. Es su creación, ¿cómo va a satanizar su creación? No está satanizando el mundo físico como tal. Está satanizando más bien, o no satanizando, está simplemente excluyendo, sacando, ¿sí? E invitándonos a nosotros que no participemos de ello, de lo que simplemente va en contra de Él, ¿sí? Entonces podríamos hablar que el mundo podría ser el pecado, Satanás, ¿sí? Mis pasiones, mis debilidades, todo eso que va en contra de Él. Y por supuesto de todos sus mandamientos, este decálogo, 10 mandamientos. Entonces podríamos comprender que el hacernos uno con Él, como Jesucristo se hace uno con Él, es decir, haciendo su voluntad, teniendo el mismo pensamiento, la misma finalidad, verdaderamente nos hace quitarnos pues la venda de los ojos y poder ver claramente quiénes son nuestros enemigos. Porque muchas de las veces estamos al acecho, al ataque, tanto de nuestros propios familiares y siendo o no siendo familiares, ¿sí? Del propio ser que es igual que yo, es decir, el ser humano, y que muchos de nosotros los catalogamos como enemigos, que lamentablemente esto es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Satanás. Lo contrario de Dios Padre. Dios Padre y Jesucristo con el Espíritu Santo unen. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Divide. No une, sino divide. Y esto hacemos nosotros, por lo regular. Cuando estamos fuera del cumplimiento de la voluntad de Dios Padre, cuando estamos fuera de esta unidad de Dios, empezamos a dividir. Pero dividimos a nosotros mismos. Empezamos a acariciar mucho nuestras apetencias y necesidades físicas. Posteriormente empezamos a ir en contra de aquellos hermanos nuestros que aunque tengan otra fe, tampoco estoy diciendo, ¿verdad?, que aceptes otras culturas religiosas. No me estoy saliendo de tema. Simplemente que ante ti tengas esa finalidad que Dios Padre quiere para todos, la vida eterna, ¿sí? Y para luchar, para llegar a la vida eterna, ¿qué es lo que se necesita? De conversión. Se necesita de transmisión de la fe, es decir, del ser un buen testimonio, un buen testigo de la fe, ¿sí? A través de la evangelización y a través no únicamente de la palabra, sino de lo que hago, primordialmente desde la familia. Entonces, bien les decía esto. Dice, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado,
para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre, y los que me diste, dice, yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura, excepto el que tenía que perderse. Claro, Dios es infinitamente bueno, por supuesto que sí. Dios es infinitamente misericordioso, por supuesto que sí. Porque perdona, no importando el pecado que hagas. Ojo aquí, si tú quieres. Porque hay unos que no quieren, ¿sí? Y por ellos ya se ha hecho todo, pero no quieren. Entonces no llegará, no se aplicará la misericordia en ellos. Ojo con nosotros, que se supone somos bautizados en la fe. Hemos recibido el sacramento de iniciación, que es el bautismo, la confirmación, la comunión. Tenemos fácil un boleto que nos permite el pase directo a la vida eterna, y ese boleto es nuestra alma, por la cual debemos de cuidarlo para no perderlo, es decir, mancharlo, romperlo, perjudicarlo a través de la mancha del pecado o de la esclavitud del pecado. Es decir, mantenerme siempre en vela para que si está sucia la limpie, es decir, irme a confesar, ¿sí? Irme a confesar, cumplir todos los pasos que se requieren en la confesión, examen de conciencia, confesión de mis pecados, cumplir la penitencia, la enmienda, ¿sí? Todo esto que se requiere para ir verdaderamente salvaguardando este boleto y llegar a ese último día cuando el Señor me llame y encontrarme con Él en la vida eterna. Y no solo yo, sino aquellas almas que Dios me encomienda. Pero se requiere de cuidado, se requiere de conversión, se requiere de compromiso, de camino. Y esto es ya lo que hoy muchos le huyen. Porque como hay responsabilidad, como hay compromiso, y ante estas palabras, lamentablemente el mundo tiembla, ¿sí? Vuelvo a repetir, este significado del mundo, no me refiero a la creación, a lo físico. Me refiero a todo aquello que está en contra de Dios, ¿sí? Así es que bien lo dice el Señor, nosotros no somos del mundo, ¿sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y claro, refiriéndome a esto, o refiriéndose a esto el evangelista, es decir, no somos del enemigo, somos de Dios. Y a Él es que vamos, de Él venimos y a Él iremos. Así es que, mis hermanos, ojalá que a través de una buena alimentación en la fe, de una conversión, de un sincero arrepentimiento, esto nos impulse a llegar al sacramento de la confesión, a la comunión, a la vida fraterna, pedir por los demás, primordialmente por los enemigos, aunque me cueste mucho. Es que ya pedí perdón y no me perdonaron, ¿sí? No importa, pero ya lo hiciste, ya pediste perdón. Es que no me animo a pedirle perdón. Comienza por decirlo frente a nuestro Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en tu nombre perdono a tal persona o pido perdón. Es que ya lo hice, ya pedí perdón, pero no me perdonaron. O ya le perdoné, pero no me quiso recibir el perdón. Pero tú ya cumpliste, ¿sí? Tú ya cumpliste. No quedó en nosotros. Es decir, ya este momento que el Espíritu Santo tuvo la oportunidad para impulsarte a acercarte al estado de gracia, ya lo hubo. Y yo hice el intento, y si se cumplió bien, y si no, Señor, de todas formas, tú sabes que pedí perdón, traté de reparar la situación, ¿sí? Pero lo más importante es eso, mantenernos pues en un estado de gracia, es decir, conllevar la misma sintonía con Dios, ¿no? Esta es otra de las palabritas que también a veces empleo, ¿no? La sintonía, que es lo que haces ahí a nuestros hermanos. Un saludo y cariñoso para aquellos que nos escuchan a través de la 1470. Muchos de nuestros feligreses nos dicen, de la mayoría de las que nos comparten, nos dicen, cuando los escucho a través de la radio, tengo que andar ahí buscando la estación, mientras otros nos dicen, yo ni le muevo de estación, para que nada más se quede ahí cuando lo prenda, ¿no? Entonces, lo mismo es, ¿no? Para una buena relación con Dios, para hacernos uno con Él,
es no perder la sintonización o dejarle ahí como está, ¿no? Tratar de que se mantenga en esa sintonización. Vuelvo a repetir, a través de una preparación en mi fe. ¿Cómo? Pues a través de una buena alimentación. Confesión, comunión, vivir la misa, en donde se vive también esto mismo que he mencionado y como también el alimento de su palabra, más que de estar escuchándola por escuchar, es practicarla, ¿sí? Allá afuera con los demás. Y practicarla allá afuera con los demás no es de echarles en cara que ellos están mal y yo estoy bien, no, es de compartirla a través de las vivencias, es de transmitirla verdaderamente con amor y misericordia. Y por supuesto, la escucha, la docilidad al Divino Espíritu, al Espíritu de Dios, que nos guía, que nos transforma, que nos ayuda a ver verdaderamente esta buena nueva de Dios, que es que Él está con nosotros, que nos ama, que somos sus hijos, que somos su mayor creación y que nos quiere para Él. Ojalá muchos de nosotros, en verdad, cumplamos esto para poder hacernos uno con Él, como Jesucristo es uno con su Padre, cumpliendo la santa y divina voluntad de Él. Muy bien, bueno, pues hasta aquí terminamos. Yo les agradezco a todos ustedes que nos hayan escuchado, nos estén viendo también en su programa de Buenas noches, Buenas Noticias, la nota blanca en la información. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que se despide de todos ustedes. Gracias en verdad, y también para nuestros hermanos que hayan visto o estén viendo el programa de una manera diferida, es decir, ya después de haberla transmitido a través del canal de YouTube de su servidor. Me despido con esta frase, con esta lema que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María compartimos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Esto fue Buenas noches, Buenas Noticias, en la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.